tenemos la libertad de entrar en el lugar santísimo y recibir la santificación de nuestra alma. Hoy el hombre tiene esta bendición por fe, sin necesidad de ir a esos edificios. El falso ministro, el mediocre, te enseña un evangelio adulterado, haciéndote creer que usted ocupa del ministro, usted ocupa del sacerdote para confesarse y ser perdonado, recibir una pureza en su alma, una santificación. El mediocre, el falso ministro te hace creer que usted ocupa, es dependiente de él. Y tanto, fíjate, tanto llega esa herejía, que hay tanta ignorancia. Hay una organización llamada La Luz del Mundo de Guadalajara que tiene a 500,000 engañados y todavía les engaña mal diciendo que son 5 millones y engañan al mundo entero porque sus fundamentos están en la mentira, en la falsedad. Pero ya hubo personas profesionales que han hecho investigaciones y se han dado cuenta que no son 5 millones como ellos profesan, para que la gente crea y se anime a también estar en esa secta. Y a esa gente se le hace creer que si su líder no está en vida o no ora su líder por él no puede recibir la reconciliación. Fíjate hasta dónde llega la herejía, la mentira, el engaño, la manipulación. Y a toda esa gente les engañan diciendo, está como la iglesia romana católica que les enseña que ocupa un sacerdote para también poder ser reconciliados y su alma reciba santificación. Y te das cuenta que toda esa fuente de doctrinas y herejías viene de sus edificios, de sus templos, que su estrategia es engañarlos, manipularlos, sacarlos de sus hogares y estarles lavando la cabeza, el cerebro y hacerles creer que son dependientes de un hombre. Sin embargo, el verdadero evangelio nos enseña que el justo por la fe vivirá. Cuando el hombre recibe la fe de Dios, por la fe, como lo hacía Cristo, aún allá en el monte, por fe, el hombre tiene una comunión con Dios, tiene una reconciliación, por fe. Por fe, el hombre, cuando tiene esa plena seguridad en su Dios, aún en su habitación, en su recámara, en aquel lugar tan humilde, se arrodilla y empieza a orar invocando el nombre de Jesucristo. Allí se manifiesta el poder del Espíritu Santo, ángeles. Se abren las ventanas de los cielos y el hombre empieza a recibir bendición, santificación, pureza, fortaleza, sabiduría, fe, conocimiento, fortaleza. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús iba a orar allá en el monte, un ángel del cielo lo confortaba. Por la fe el hombre recibe las bendiciones de Dios. Pero el evangelio adulterado, corrompido, trastornado, el evangelio torcido que el hombre enseña, dice, allá en tu casa Dios no te va a escuchar. Oía en
enseñanza que daba ese falso ministro Nazón, enseñándole a esa multitud que tiene engañados, diciendo: ahí en tu casa no te va a escuchar Dios. Usted tiene un compromiso con Dios. Tiene que venir a este templo. ¡Qué herejía! ¿Cómo tuercen la doctrina? Sin embargo, Jesús dijo todo lo contrario. Cuando tú ores, entra en tu recámara, en tu casa. Cuando los discípulos estaban reunidos, eran como 120. Allá estaban en una casa. De repente fue llena aquella casa del poder de Dios. Y así nos narra la Santa Escritura cuando el apóstol Pedro estaba allá en una casa también. Allí él descansando, comiendo y hacía su vida cotidiana. Recibió revelación diciéndole nuestro Dios que iba a ir Cornelio a buscarle, que lo recibiera y le diera testimonio de él. ¿Y dónde estaba Pedro? En un hogar, en una casa. La Biblia nos enseña que en todo lugar usted puede tener la comunión con nuestro Dios. Pero el hereje, el falso ministro, ha torcido para su propio beneficio la doctrina, enseñando de sus templos. Y vemos nosotros en el estudio cómo los templos, antes de que Salomón hiciera el primer templo autorizado por Dios, ya existían en otros pueblos antes del templo de Salomón. Los filisteos ya tenían templos dedicados a su dios, a Moloc, a sus ídolos. Ya había ese impulso. Vemos cómo el apóstol Pablo, hablando en el libro de los Gálatas, el hombre siempre ha tenido el deseo, el anhelo de la idolatría, y por ello toma esa decisión de hacer sus templos para confundir a la gente y ellos mismos enseñar que en esos templos está encarnada la divinidad de Dios. Y tanto que al hombre lo hacen creer que cuando llega ahí el hombre tiene que ponerse un uniforme, tiene que cubrirse la cabeza, tiene que caminar de puntitas y no puede hacer esto porque están frente al Dios encarnado en sus templos y confunden, han adulterado el evangelio. Sin embargo, reitero, el apóstol Pablo dijo: el Dios que hizo el cielo y la tierra y el mar no habita en templos hechos por manos humanas. Hoy usted, damas y caballeros, tiene la libertad que en cualquier lugar que usted se encuentre, aunque esté allá en un rancho lejos, allá usted, si invoca el nombre de Jesucristo, va a entrar al lugar santísimo, donde en el antiguo pacto solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote. Hoy tenemos libertad de todos los días entrar a ese lugar santísimo. ¿Y sabe para qué? ¿Sabe por qué Dios rompió aquella pared, aquel velo que nos privaba de entrar en el lugar santísimo? ¿Sabe por qué Dios lo rompió? Porque Dios ahorita está dando acceso a entrar en el lugar santísimo, donde quiera que usted se encuentre, porque Dios quiere que usted mantenga una pureza, una santificación. Y cuando usted entra al lugar santísimo, allí está el sumo sacerdote Jesucristo, dando redención, dando santificación, dando pureza a su alma. Por eso Dios hoy nos ha dado esa libertad para que el hombre se mantenga puro, limpio, santo, porque Él viene por una iglesia santa, sin mancha.